Tiempo ya para los deportes en este miércoles, en el que tendremos por supuesto nuestro cara a cara especial y la ciudad que va poco a poco calentando motores para esa visita de la selección española de baloncesto el próximo domingo, en el último partido, en el último del pre-europeo, con el equipo de Escariolo, y hemos estado con Vicente Bultó porque curiosamente el exárbitro leonés pitó en el encuentro en la última visita de la selección española en 2013, entonces fue un amistoso ante Macedonia. Y la cara más negativa del deporte, lo que supone superar una lesión de larga duración, va a ser el contenido hoy de nuestro cara a cara con el atleta Lucía Cantón. Enseguida nos va a contar su historia. Fonacústica patrocina El Sumario. Bueno, primer apunte de fútbol porque la Cultural sigue preparando ese partido ante el Celta Fortuna, el equipo gallego al que no se le ha ganado en las últimas visitas, aunque sí lo hizo el equipo de Jona en la primera vuelta, para mantener esos 8 puntos de distancia. En principio está trabajando el técnico en esta jornada, ha trabajado con toda la plantilla. Ahora el riesgo por la acumulación de cartulinas, hay hasta 4 jugadores con esas 4 tarjetas amarillas, con lo cual, en caso de ver la quinta, tendrían que cumplir un partido de sanción. Mañana, por cierto, será Fornos, el jugador coruñés, el que tenga la oportunidad de analizar la semana de trabajo. Hablamos de balonmano como la noticia, lo primero porque ayer hablábamos de la lesión de Paula, se ha confirmado el peor de los pronósticos, rotura del ligamento cruzado, tendrá que pasar por el quirófano y estar fuera del 40x20 al menos 7 meses. En la Liga Sobal, ya sabéis, parada obligatoria por el partido de la selección española, el equipo de Dani Gordo, que tiene más tiempo para preparar la siguiente salida a Huesca. Después del pleno de victorias en la vuelta de la Liga para el Ademar ante Puente Genil y Villa de Aranda, parada obligada al no poder disputarse el partido este domingo ante el Barcelona en el Palacio al jugar la selección española de baloncesto. Sea la fecha que sea, nos va a venir mal, porque sí que es un partido, bueno, pues siempre es difícil de encontrar una solución por las fechas de la Champions, pero bueno, nosotros ahora tenemos más tiempo para preparar el partido de Huesca, que la verdad es que es vital para nosotros de cara a esa clasificación, seguir con esa dinámica positiva y poder hacer 6 de 6 puntos posibles en este inicio de liga. En el paso adelante de los jóvenes, más del 47% de efectividad en portería en Aranda para Álvaro Pérez. Yo creo que Álvaro y Said son 2 porteros titulares, ¿no? En cualquier equipo de la Liga Sobal pueden desempeñar ese rol y bueno, pues lo importante es que cuando no esté uno, que esté otro. El otro día, bueno, pues Said no estuvo acertado en esos primeros inicios de partido y bueno, salió Álvaro, lo hizo extraordinario y bueno, pues al final la última parada de él en el extremo izquierdo nos da la victoria, ¿no? Ahora habrá más tiempo para preparar la salida a Huesca con el equipo tercero en la tabla y el recuerdo de la derrota en pista leonesa ante el cuadro aragonés en la primera vuelta. Sí que se recuerda, sí que tenemos ese espíritu de revancha, de querer ganarles. Uno de los objetivos de la temporada es no perder nunca el enfrentamiento directo contra ningún equipo de la clasificación. Si te han ganado, pues tienes que ganar, eso está claro. Y bueno, pues Huesca, que es un equipo que a priori está zona de abajo, pues con más motivo para intentar sumar 2 puntos allí. El equipo continúa en puesto de bronce en la Liga Sobal y con ganas de asegurar también, cuando llegue el cruce necesario, su clasificación para la Copa del Rey, que acogerá Irún del 6 al 8 de junio. Desde mañana va a empezar ya la instalación de todo el dispositivo necesario para el partido de la selección española de baloncesto ante Bélgica, el último de clasificación de los de Escariolo para el próximo Eurobásquet del mes de agosto, y las entradas siguen vendiéndose a buen ritmo. Domingo 23 de febrero, 5 de la tarde, Palacio de los Deportes de León. Vuelve la selección española a León. Último partido, fase de clasificación Eurobásquet 2025, España-Bélgica. Compra tus entradas en feb.es. La última visita de la selección española de básquet con la generación de los Gasol, Enrique Rubio y compañía fue en 2013 y curiosamente aquel partido amistoso ante Macedonia lo pitó un leonés, Vicente Bultó, que recuerda aquellos momentos y también el auge que está cobrando de nuevo el básquet con la buena temporada de la Cultural en la segunda federación. Un partido amistoso de preparación para el Eurobásquet de aquel año. Y me tocó a mí arbitrar aquel partido. Pues la verdad que fue un partido súper bonito porque el pabellón estaba lleno,
había un ambiente espectacular y bueno, pues eso es siempre bueno para el mundo del baloncesto, ¿no? Ojalá sea lo mismo este domingo próximo aquí cuando vuelva a la selección española, ¿no? Yo tuve la suerte, ¿no?, de poder compartir cancha con ellos en los partidos, sobre todo amistosos de preparación y demás, con aquella generación de oro, ¿no?, porque fue un grupo de jugadores que consiguieron éxitos importantísimos para la selección, para el baloncesto español, con las medallas que ganaron. Bueno, había de todo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, por ejemplo, Pau Gasol, que posiblemente sea el icono, ¿no?, de todo el mundo y tal, pues con nosotros en la cancha era muy educado, y no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha también, ¿no? Bueno, en general la gente era bastante respetuosa. Bueno, algún otro era un poquito más peleón, como digo yo, y tal, pero bueno, siempre nos llevábamos correctamente, con respeto mutuo y sin problemas. Yo creo que es un acierto el que la selección española vuelva a León. Yo creo que hay bueno, muchas instituciones implicadas en todo esto, pues la propia Federación Española, el Ayuntamiento de León, la Federación de Castilla y León. Bueno, yo creo que los clubes también de León también seguramente echarán una mano en todo. Creo que es muy importante, porque ahora mismo, como tú sabes, en León tenemos otra vez un ambiente de baloncesto muy importante. Bueno, por recordar el último fin de semana con la Cultural de Baloncesto había más de 3.100 personas en un pabellón, que eso para nosotros es volver a la época dorada, ¿no?, de cuando el baloncesto León estaba en ACB y jugaba incluso competición europea y todo. Entonces yo creo que es importantísimo. Ojalá, como digo, que salga todo muy bien, que la gente venga al pabellón, porque será bueno para León como ciudad, para todos los clubes que están ahora mismo pues en las distintas categorías, y que otra vez recuperemos ese ambiente de básquet, porque León yo creo que es una ciudad de básquet. De hecho, pues como te decía, la Cultural de Baloncesto yo creo que es el club, quitando el fútbol, que más espectadores lleva a una cancha, ¿no? Y estamos hablando de números que son récord, no solamente en su categoría, sino también en otras categorías, pues la Primera Federación incluso, por encima de ellos, o sea que creo que es muy, muy importante y nos va a venir muy bien a la ciudad y al mundo del baloncesto en León. Y es ya el momento de conocer en este miércoles a la protagonista de nuestro Cara a Cara. Lucía Cantón, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, Gracias. Lo decíamos al principio y luego lo vamos a explicar con detalle, pero la tuya también es una historia de superación, de no desistir. No ha sido fácil el camino. No, desde luego que no. Cuesta mucho, sobre todo de cabeza, no tirar la toalla, pero bueno, también el que algo quiere, algo le cuesta. Luego lo vamos a ver enseguida, pero vamos a viajar un poquito en el tiempo. Nos situamos en Santa María del Páramo. Allí una niña, cuando eras pequeña, pues como tantos escolares, descubre que le gusta correr. Sí, la verdad es que me gustaba mucho, y sobre todo en el colegio, en educación física, todo lo que me mandaban a hacer que implicaba correr, es que me encantaba y me lo pasaba súper bien. Y entonces hicieron allí un taller de atletismo, que nada, fueron 3 días. Y allí fui, me dijo mi padre, mira, vamos a probar este taller tal. Allí fui, ese fin de semana hice una carrera, quedé cuarta y la verdad es que me encantó. Y desde entonces pues me fui a La Bañeza, porque en Santa María en ese momento no había atletismo, y hasta hoy. Hay que decir que ya enseguida quizás la velocidad, porque también es verdad que sobre todo dentro del atletismo, los escolares, los niños, las niñas prueban un poco diferentes distancias, pero tú lo de correr rápido era lo que te gustaba. Sí, o sea, es verdad que hice de todo. Al principio hacía cross y en las jornadas escolares pues hacíamos lo que era combinadas. O sea, hacíamos un poco de todo. El salto de longitud también me gustaba bastante, pero sí que es verdad que lo que era la velocidad era lo mío. Bueno, y van pasando el tiempo y tienes la oportunidad, cuando vienes a estudiar ingeniería a la Universidad de León, de entrar en contacto, formar parte del grupo de un gran entrenador como es David Lazo, y a partir de ahí ya empieza la evolución casi imparable. Sí. Fue ahí, eso, en 2019 que entré en la universidad, hablé con él, porque bueno, ya le conocía y sus atletas eran mis amigas, y me dijeron, vente que tenemos un grupo muy guay de velocidad, que al final yo era lo que quería entrenar, y sí, me acogieron todos, vamos, y hasta hoy sigo con David. Bueno, hay que decir que ya en aquellos momentos ya tienes un primer susto, creo que tuviste un accidente de tráfico, que te dejó alguna secuela en el cuello, Sí, ¿no? el cuello. O sea, al final el primer año también, eso fue 2019, el accidente fue en diciembre,
pero en marzo llegó el COVID, entonces fue como un año un poco perdido. Bueno, y hay que decir que dentro de esa evolución tan rápida, tan meteórica, junto a tus compañeras del sprint, lográis en un campeonato de España, sub-23, el oro, ser campeonas de España en los relevos en 4%. ¿Cómo fue aquel momento? Sí. Buah, pues tengo muy buen recuerdo. Te diría que de los mejores que tengo en el deporte. O sea, sabíamos que podíamos hacerlo, pero claro, también tienes que llegar allí y hacerlo, que los relevos son muy traicioneros, sobre todo muy técnicos. Pero fue súper bonito. Lo que pasa que también lo recuerdo con un poco como de pena, porque con el COVID, claro, terminábamos mascarillas, no nos podíamos abrazar. Entonces fue bonito, pero a la vez un poco como agridulce, ese de, jolín, no lo puedo celebrar como me gustaría. Sí, porque estamos, creo recordar, 2021, el COVID empieza en 2020, por cierto, luego dentro de pocos meses, dentro de pocos días, quiero decir, se va a cumplir ya 5 años cuando nos encerraron en casa. Y bueno, fíjate, tú lo decías tú, es que claro, no solamente era correr rápido, porque en relevos a mí siempre me ha llamado la atención, cuando entregáis el testigo, esa compenetración, esas décimas de segundo son clave, ¿no?, a la hora de... Sí, ahí siempre, nosotras siempre lo decimos que ahí es donde se ganan los relevos, en los cambios. Luego también es verdad que a nivel individual, dentro de tu trayectoria, también tienes 2 finales en campeonatos de España, tanto de invierno como de verano, que incluso te llevan a alcanzar el 8º puesto, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Sí. Fue eso, en el mismo año, en invierno que son 60 metros lisos y en verano 100 metros lisos. Y sí, la verdad es que, joder, meterte en una final al final es lo que más... Es como tu objetivo, porque lograr una medalla hay mucho nivel. Pero bueno, ya estar en una final significa mucho. Bueno, y dentro de lo que ha sido este proceso, lo que hablábamos un poco, ese espíritu, ese afán de superación, yo me llamó la atención cuando también nuestro amigo Sergio Muela nos lo dijo, sufres una fractura de sacro, creo recordar, por estrés. O sea, por el impacto, por la repetición, por el entrenamiento. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Porque encima, además, tardaron mucho tiempo en darte con el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo fue un poco esa historia? Pues yo estaba entrenando como un día cualquiera, era noviembre, la última semana, y nada, pues estaba haciendo series ahí en el CAR, y me empezó un dolor en el glúteo. Nada, paré de entrenar, pues dijimos una sobrecarga del glúteo como... Como tantas. Sí. Y nada, yo paré, pero ese dolor no se iba, y nada, pues dando tumbos un poco, palos de ciego por todos lados, unos me decían una cosa, otros otra, si era sacroilitis, fui también con un osteópata, por si era un poco como de reajuste, tampoco, y luego me hicieron analítica, así que me dieron que tenía un poco de artrosis, y ya fue a través de ahí que me hicieron más pruebas, y con una gamografía me encontraron una fractura, pero en agosto, o sea, de noviembre a agosto, pues estuve pues dando, pues eso, pasos en vano un poco. Fíjate, es curioso porque a lo mejor en una simple radiografía o incluso en una ecografía que ya se ve el tema muscular, ni siquiera ahí te lo detectaron. Y también me hice una resonancia y tampoco se me vio, fue una gamografía y en la primera, en la S1, me encontraron ahí una fractura. Pero claro, desde agosto fue como empezar de cero. Llevaba 8 o 9 meses. Completamente parada y con el dolor ahí, ¿no? Sí, sin hacer nada. Entonces fue desde agosto otra vez a empezar el mismo proceso. Y encima, claro, cuando te lo detectan eso ya estaba curado a medias, pero tú seguías, ¿no?, con los dolores, ¿no? Sí, los dolores siguieron y pues eso, al final, ya en septiembre, cuando me volví aquí con el curso, pues dije, venga, vamos a empezar otra vez esto, porque hay que tomárselo bien, porque si no... Entonces también ahí fui al psicólogo para intentar gestionarlo de la mejor manera, porque, jolín, para mí era muy duro, porque claro, al final yo llegaba a entrenar y era va a hacer elíptica, va a hacer bici, no podía hacer otra cosa. Y a ti lo que te gustaba, lógicamente, era correr. Sí, entrenar gimnasio y series, pero no podía hacer nada. Entonces era como, bueno, una mañana más a la bicicleta o una mañana más a la elíptica. Tampoco en ese momento, no sé si fue un médico o consultaste a varios especialistas, tampoco te dieron un diagnóstico claro o un camino que seguir o fechas, ¿no?, de saber si tú podrías volver a hacer ese deporte de impacto, el deporte de correr con los apoyos que exige correr sin que ese sacro volviera a sufrir. No, nada, fui, eso ya te digo, en septiembre, fui con el médico y el traumatólogo de allí del CAR
y sí que me dijo, bueno, parece que va estando cerrado o consolidado, pero bueno, como tampoco tenía acceso a más pruebas, me dijo, vamos a estar 2 meses sin impacto y a ver. Pero bueno, también cuando volví a correr me volvía a doler, era como poco a poco recaídas. A veces pasa que incluso cuando vuelves, no sé si te ocurriría, en tu caso, cambias hasta la manera de pisar. Sí, sí, todo. O sea, al final yo volví a correr este febrero en 2024 y era así, era como aprender a caminar. Pero luego también, eso lo hablaba el otro día con David, que me decía ahora cuando se te pase esta nueva lesión, me dice, te va a pasar lo de siempre, pues rotura un cuádriceps, rotura un isquio, que al final es como pues empezar otra vez, pero claro, todos los músculos se resienten. Y de hecho, en los últimos meses y ahora mismo, hoy incluso, vienes de tratarte de nuevas lesiones que no están relacionadas con esa lesión, o que lo que comentábamos, ¿no? Que cuando cambias la manera de correr, de pisar, al final, lo que tú decías, ¿no? Otras articulaciones, otras partes del cuerpo se resienten, ¿no? Sí, sí, o sea, a priori creo que no tiene nada que ver con lo que fue la fractura de estrés, pero bueno, que al final yo también pienso que todo acaba sumando. Oye, has dado también con una tecla muy importante, porque a veces parece que son temas tabús y que los deportistas no se atreven a reconocerlo. Qué importante es la ayuda de cabeza, ¿no? Que alguien te ayude, porque tú pasas de la élite, de decir soy campeona de España en relevos, a no poder correr. Sí, es un proceso muy duro, pero sí, ya te digo que yo creo que es que la cabeza es el motor, y si la cabeza no funciona, las piernas tampoco. Entonces sí que me parece muy importante, y también darle visibilidad, porque es lo que dices tú, que mucha gente no se atreve, pero sí es muy importante también aprender a gestionar esas situaciones. Yo tampoco me había visto nunca en una así. Entonces, bueno, es muy difícil también después de tanto tiempo, entrenar 6 días a la semana, no poder hacer nada. Fíjate, comentábamos ahora el caso de esta jugadora del Cleva que ha roto el cruzado. De ese proceso, por ejemplo, y de esos consejos y de esa terapia, ¿para ti qué fue lo más importante? ¿O con qué frase te quedas? ¿O cuál es la clave, pues eso, para salir adelante, para decir, mira, mañana entre quedarme en el sofá, pues si solo puedo hacer elíptica, pues hago elíptica, o si solo puedo caminar? ¿Cuál es la clave para no tirar la toalla? Yo creo que al final es la actitud. Es como, tú tienes un problema, pero ese problema también es cómo lo enfrentas. Entonces yo, para mí, lo más importante siempre era la actitud. De hecho, me lo tatué cuando tuve la lesión, aquí, para verlo siempre, la actitud. Y verlo pues de la mejor manera. También al final aprendes como a no gestionarlo, pero como que aprendes a disfrutar otras cosas. Yo también, eso, entreno 6 días a la semana, entonces yo lo miraba y decía, mira, pues es un tiempo que puedo aprovechar pues para estar con mi familia o para hacer cosas que durante el año o la temporada no puedo hacer. Y fíjate, y encima teniendo que dar vueltas a la cabeza constantemente de ese problema que a lo mejor no eras capaz de quitártelo, el decir cómo voy a conseguir volver a ser la misma, encima estás sacando una carrera difícil, ingeniería mecánica. ¿Cómo conseguías también estudiar y que tu cerebro te permitiera estudiar sin darle vueltas al problema que tenías físico? Bueno, pues eso también sí que lo recuerdo como momentos muy duros, pero también lo pensaba y decía, mira, si en este momento no puedo entrenar, pues lo voy a aprovechar para centrarme en los estudios e intentar sacarlo adelante pues lo mejor posible. Bueno, y a pesar de las secuelas, el otro día estábamos contigo en el kart, te veíamos ahí correr en la cinta. ¿En qué momento te encuentras? Porque quizás ahora lo de ir paso a paso es más verdad que nunca, pero bueno, con todo el tiempo que ha pasado, con todo lo que ya has vivido, supongo que ahora casi cada día que puedas correr es una pequeña celebración. ¿Pero en qué momento te encuentras ahora? Sí, nada, poder entrenar cada día es un regalo, vamos. Lo tengo más que claro, porque al final también lo que suma mucho es la continuidad en los entrenamientos, y es algo que no estoy teniendo. Claro, empecé a entrenar en febrero, al final pues eso, una rotura de un isquio, un cuádriceps, que al final, bueno, son cosas pequeñas, por así decir, pero luego la temporada acabó en junio, descanso, vuelves en septiembre, que bueno, en verano sí que haces, pero es más mantenimiento. Y ahora pues nada, este diciembre pues otra vez tengo nada, una roturilla en la pata de ganso, un quiste de Baker, que al final pues no te deja tener continuidad, pero bueno, estamos tratándolo, recuperándolo para intentar llegar pues a abril, que son las primeras competiciones,
a ver si hay suerte. Eso también la gente debería saberlo, que a veces el dolor está presente en el entrenamiento. Sí, sí, nosotros eso lo hablamos mucho, que jolín, siempre llegamos a entrenar, estoy cansado y me duele aquí, pero sí, al final aprendes a lidiar con ello. Nosotras, es verdad que la mayoría de veces vamos a entrenar con molestias en muchos sitios, pero bueno, es lo que hay. Bueno, supongo que es importante estar en un equipo de élite, que está en División de Honor, las chicas del sprint. Supongo que tienes ganas, me hablabas de quizás abril, la sensación esa de volver a ponerte un dorsal. Sí, 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 es que además, aparte, o sea, la pista cubierta el invierno a mí individualmente me gusta mucho, porque los 60 son una prueba que a mí me gusta. Pero sí que es verdad que cuando llega aire libre el verano, tenemos muchas ganas, por eso, porque al final, jolín, son las ligas, es competiciones por equipos, que además eso estamos en lo más alto, en la categoría más alta, que es División de Honor, competimos con las mejores de España, y eso es como que León es una ciudad chiquitita, tenemos mucho espíritu y tenemos eso, una unión muy grande el equipo. Y además, fíjate lo que dices, una ciudad pequeña como León, también aprender a valorar lo que tenemos, porque después de todos los años que se ha pasado de frío en el atletismo, en el hispánico, el tener, por ejemplo, ahora estas instalaciones que muchos leoneses a lo mejor no han entrado o no lo conocen, es que es la élite, es decir, hay creo que solamente 3 centros de alto rendimiento que dependen del Consejo Superior de Deportes ahora mismo en España. Es un lujo, ¿no?, el tenerlo en León. Sí, sí, esto es un verdadero privilegio, porque además no todo el mundo puede entrar, entonces poder entrenar y un día que llueve, que nieve, que hace frío, es que haces un entreno de calidad. Y es una gozada, ¿no? Sí, Por sí, último, sí. danos un consejo, alguien que nos esté viendo, que seguro que tiene una lesión, que tiene un contratiempo, que tiene un mal resultado a lo mejor en una carrera, ¿qué es lo primero que le aconsejarías para salir adelante? Nada, pues afrontarlo de la mejor manera. A mí sí que, mira, una frase que me dijo un atleta del CAR y la recuerdo mucho, que igual que lo bueno se acaba, lo malo también. Entonces que todo acaba pasando y eso al final es cómo afrontas un problema. Incluso es curioso, la gente que ha sufrido lesiones disfruta del entrenamiento, del día a día, ¿no? Porque quizás el atletismo es un deporte a lo mejor que tiene esa parte negativa de que te juegas todo a un resultado, a una prueba, a una final, pero para llegar ahí hay todo un camino y no siempre se disfruta del camino. Parece que los focos solo se encienden el día de la carrera. No, no, es muy importante disfrutar el camino, porque al final es lo que tú dices, es un día, pero los entrenos son muchos, y muchos, entonces tienes que disfrutarlo, porque si no lo disfrutas también no llegas a ningún sitio. Pues con ese consejo y con ese ejemplo nos vamos a quedar, Lucía. Gracias por contarnos tu historia, que seguro también va a servir de mucho a muchas personas, a muchos deportistas que pasen por lo mismo. Te deseamos lo mejor y esperamos celebrar contigo ese primer dorsal, ¿eh? Muchas en ello gracias. quedamos. Gracias, Lucía, por estar con nosotros aquí en la 8, protagonizar este cara a cara. Mañana es jueves, tenemos Cultu TV y todo el repaso a la actualidad. Feliz noche, amigos. Adiós.